Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida nuevamente a la barra de abogados Carlos Santiago Nino y a una transmisión más. En esta ocasión vamos a contar con la participación del magistrado Manuel de Jesús López López. Él es integrante de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca. En este caso, también el magistrado Manuel nos ha honrado con una participación para esta actividad de la barra de abogados y su ponencia del día de hoy se intitula La justicia administrativa local desde un enfoque constitucional y convencional. Agradecemos a todas las personas que nos siguen a través de la página de Facebook de la Barra de Abogados, Carlos Santiago Nino, y desde luego les rogamos que si tienen algún comentario, alguna pregunta que hacer, vayan anotando los comentarios abajo de la transmisión y desde luego que al final procederemos a hacer un espacio para leer sus comentarios o las preguntas que tengan que hacer. Le damos la más cordial bienvenida al magistrado Manuel de Jesús y sobre todo pues recordarles a todas y a todos ustedes que todas estas actividades las venimos desarrollando en el marco de la celebración del Día del Abogado 2025. Pues muchas gracias, magistrado Manuel. Le damos el uso de la palabra. Personalmente le agradecemos que tenga usted la amabilidad, el tiempo, la disposición para podernos compartir esta charla que de sí, ya con el título, pues suena bastante interesante y que pues esperemos que sea para bien de todas las personas que nos acompañan y que nos escuchan en este momento. El micrófono es suyo, magistrado. Muchas gracias, Maxia Amparo. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en esta plataforma y en la red, Facebook. ¿Sí? Primero, pues agradecer a la barra mexicana, perdón, a la barra, perdón, maestra, es que apenas la semana pasada estuve ahí por eso. ¿Sí? Sí, a la barra Carlos Santiago Nino, ¿sí? Y en particular al amigo del doctor Rodolfo, ¿sí? Por esta invitación. Y además también, por supuesto, a usted, magistrado, por la misma invitación, ¿sí? Siempre es un gusto, lo he reiterado en muchas ocasiones y no me cansaré de ello, de que es siempre un gusto estar con todas y todos ustedes, ¿no? Sin ser un miembro activo, pero sí un simpatizante, diríamos, en términos de partidos políticos, ¿sí? Así es que es un gusto y a la vez es un honor también, ¿no? Y además es un gran reto, digo, ¿sí? Porque sé que hay grandes abogadas y abogados aquí en esta barra, ¿sí? Bien, pues como usted dice, quizás, y espero que el título no sea así como de mucho renombre, ¿no? Pero dije yo, cuando me hicieron la invitación, digo, ¿qué tema podemos abordar, no? Y me parece que sí, por eso lo digo así, me parece, podría ser un tema importante y además también que puede generar discusión, ¿no? Y considero que eso es lo que hay que provocar, la discusión, ¿sí? Sobre todo también un tema, lo digo por experiencia propia también, que al menos en nuestro estado, en la justicia administrativa, no es tan explorada o tan conocida, ¿no? Como pueden ser otras materias, si la comparamos con derecho penal, el civil, el propio amparo, etcétera, ¿no? Entonces también a la vez es un reto. Y como tal, dije yo, pues vamos a atrevernos a escudriñar en esta materia, en este tema, ¿sí? Yo parto de que la ignorancia es temeraria, ¿sí? Sí, vamos a atrevernos, entonces vamos a ser temerarios en ese tema. Así es que en esa parte contextualizo la introducción del tema, ¿sí? Pero bueno, a ver. La justicia administrativa, ¿sí? ¿Y por qué de un enfoque constitucional y convencional? Como lo iré desarrollando, ¿sí? Porque nos encontramos, una de los principios de la justicia administrativa, el derecho administrativo, ¿sí? Es el de estricto derecho, ¿sí? Y paralelo a ello, ¿sí? Otro
también principio podemos encontrar cuando decimos, podemos discutir si hay litis abierta, si litis cerrada, etcétera, ¿no? Pero como toda regla general, sí, el estricto derecho tiene excepciones, ¿sí? Y esa excepción, podemos decir, esas grandes vertientes, ¿sí? Podemos encontrarlas precisamente cuando analizamos un caso desde un enfoque constitucional y convencional, ¿sí? Ahí es cuando podemos, me atrevo a señalar, romper ese estricto derecho, ¿no? Sí, ese estricto derecho tiene modulaciones, ¿sí? Para ello, haré una breve introducción, ¿sí? De cómo ha sido esta evolución, diría, ¿no? Sí. Bueno. En un sentido amplio, el derecho administrativo regula relaciones del Estado y los administrados, ¿sí? Por tanto, diríamos que el derecho administrativo es tan antiguo como el Estado mismo. Nacen a la par. Si no podemos hablar también de un Estado, sino a la par viene regulado por un hecho administrativo, tanto en la función administrativa, la regulación o establecimiento de atribuciones, facultades y funciones de los entes del Estado, como la intervención que puedan tener los particulares, ¿sí? O las ciudadanas y ciudadanos, ¿sí? Aun cuando la justicia administrativa, sí, decía, es bastante todavía desconocida, sí, pero por lo menos en nuestro país podemos hablar, sí, desde 1937, que es cuando se expide la Ley de Justicia Fiscal, y con ello inicia funciones el Tribunal Fiscal de la Federación, ¿sí? Ya en 1938 fue durante la administración de don Lázaro Cárdenas cuando se expide el Código Fiscal de la Federación, ¿sí? Y ahí posteriormente ese Tribunal Fiscal de la Federación fue creciendo y se empezaron a crear las primeras salas regionales, ¿no? ¿Sí? No obstante ello, podemos decir que ya desde el siglo XIX, y estoy hablando de los años 1800, 35 con la República, con la Constitución Centralista del 36, ¿sí? Había o existió un gran también abogado como fue don Teodosio Lares, conservador, ¿sí? En donde él empezó a hablar en su obra Lecciones de Derecho Administrativo también de una jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Aquí hacía, sin duda, esa es, sin duda, una apreciación, ¿sí? Bastante, diríamos, influenciado, ¿sí? Por por el Consejo de Estado francés, ¿sí? Don Teodoro Solares habla y así se empieza a instituir en nuestro país también una jurisdicción contenciosa administrativa, ¿sí? Posteriormente, otro, y es un gran oaxaqueño, como fue don José María Castillo Velasco, ¿sí? Empieza a hablar también y empieza a generar también las primeras obras de derecho administrativo, ¿sí? Bueno, pasa esto hasta la fecha en que ya he señalado, 1937, cuando se expide la ley del Tribunal Fiscal y entra la ley de justicia fiscal, ¿sí? A partir del juicio de amparo, ¿sí? Se empieza a generar también toda una doctrina jurisprudencial que fue sin duda cimentando muchas materias y dentro de ellas la justicia administrativa. Y es cuando, ¿sí? Empieza, diríamos, a irrigarlo de todo ese principio del estricto derecho, ¿sí? Y eso se mantiene sin duda en nuestros días con esas, reitero, esas modulaciones, ¿sí? Bien, si partimos de todo este bagaje histórico, ¿sí? De cómo fue moldeando a la justicia administrativa, ¿sí? Sin duda que estamos hablando de un estado de legalidad, ¿sí? Y dónde podemos encontrar esa gran transformación, desde mi punto de vista, ¿sí? Es con la reforma de 2011, ¿sí? Con la reforma de 2011 que yo he dicho que ahí es cuando nace también el juez constitucional local,
¿sí? ¿Por qué digo que nace el juez constitucional local? Y no solamente por el cambio de criterio de paradigma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que le concede o le otorga esa facultad de poder ejercer control difuso de constitucionalidad y convencional, no, sino también un paradigma de los derechos humanos o un nuevo paradigma de los derechos humanos. Como lo señala Carbonell, dicen, con esto entran en juego las técnicas interpretativas, ¿sí? Como la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, el principio pro persona, etcétera, ¿no? ¿Sí? Es entonces cuando podemos decir que en nuestro país podemos hablar de un Estado constitucional, ¿sí? Como dice Jaime Cárdenas, ¿no? No tanto por contar con una constitución podemos decir que es un Estado constitucional, no, sino porque va de la mano del respeto de los derechos humanos, es decir, un Estado justo, señala Jaime Cárdenas. Bien, paso ahora a este gran dique, diría, ¿sí? Que es el estricto derecho, algo que irriga a todo el derecho sobre todo la justicia administrativa, ¿sí? Y aquí me permito citar literalmente al maestro Felipe Tena Ramírez, ese gran constitucionalista mexicano, ¿sí? Que dice que al inicio del amparo, este derecho se puede situar en el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1897, ¿sí? En esta disposición se autorizaba la procedencia del amparo en contra de ciertas resoluciones pronunciadas dentro de la instancia del juicio, llamadas resoluciones intraprocesales, ¿sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué encontramos antecedentes? ¿Sí? Como se crea el estricto perdón, el juicio de amparo se amplía la potestad para conocer con lo que se conoce como el Un amparo organismo casación. de inteligencia, los cuales se coordinarán con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información. Este, Maestro, Decía en el principio Julio César Moreno que tienen que tener, según el delito que pudieran cometer, perdón, ahí creo que ay, gracias. ya el amigo Lalito, ya. Sí. Perdón, ¿por qué en el amparo se introduce el estricto derecho? Precisamente cuando se amplía en el siglo XIX, ¿sí? Los efectos y alcances del juicio de amparo, ¿sí? Pues se tuvo que poner ciertas reglas y una de ellas fue el estricto derecho, ¿sí? Pero ese estricto derecho, insisto, ¿sí? También, ¿sí? Se trasladó a otras materias, como es la justicia administrativa, ¿sí? Ahora bien, en el caso concreto de la justicia administrativa local, ¿sí? Y aquí me permito leer textualmente el artículo 149 de la Ley de Procedimiento de Justicia Administrativa, ¿sí? Nos señala el artículo 149, el juicio ante el tribunal será de estricto derecho, pero se deberá suplir la deficiencia de la queja siempre que se trate del administrado, ¿sí? Esta, por un lado, ¿sí? Nos hace patente el principio de estricto derecho para la justicia administrativa, pero por otro, permite la suplencia de la queja. Un poco ahí siguiendo también lo que señala la propia ley de amparo en el artículo 79, ¿no? La suplencia y la eficiencia de los conceptos de violación, ¿sí? Ahora bien, ¿sí? La, los criterios jurisprudenciales, tanto de la Suprema Corte, ¿sí? Como de los tribunales colegiados, ¿sí? Se han decantado, ¿sí? Con diversas jurisprudencias y tesis en el estricto derecho, ¿sí? Cito aquí este, mm, mm, una jurisprudencia y una tesis, ¿sí? La primera dice, suplencia de la queja deficiente en materia administrativa, entre paréntesis fiscal, el artículo 69, fracción sexta de la ley de amparo, no autoriza que los jueces de distrito o los tribunales colegiados de circuito alleguen la información pública que obran precedentes persuasivos
por no constituir un hecho notorio que releva al quejoso de su carga probatoria, salvo que sobre el tema exista jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación. ¿Sí? Y la otra dice, suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción sexta del artículo 79 de la Ley de Amparo, su procedencia en materia administrativa ante la ausencia de concepto de violación o agravios, debe valorarse en cada caso particular. Ahí está lo importante. ¿Sí? Bien, por un lado, sí, he señalado el estricto derecho y cómo esto, reitero, se decantó desde la procedencia del amparo y cómo irrigó todo lo que es la justicia administrativa, ¿no? Insisto en ello hasta la fecha, ¿no? Con esas excepciones, ¿cuáles? Sí, precisamente cuando podemos analizar un asunto, ¿sí? Como el título de este intento de ponencia lo señala, cuando lo hacemos con un enfoque constitucional y convencional. Bien, otro punto que nos podemos encontrar como característica, ¿sí? Es cuando estamos en presencia de una litis abierta o cerrada, ¿sí? ¿En qué consiste la litis abierta? ¿Sí? El doctrinario Elfego Bautista señala que la litis abierta consiste en que el afectado con la razón requerida un recurso en sede administrativa puede expresar conceptos de nulidad tanto contra la resolución combatida en el recurso como contra la emitida en este. Y además, por lo que toca a la primera, puede producir o introducir argumentos diferentes a los que hizo valer en el recurso. Es decir, se permite volver a plantear aquellos argumentos que ya fueron sustentados ante la autoridad administrativa. ¿Sí? Bien, ya tenemos dos grandes puntos: estricto derecho y cuando nos encontramos en presencia, en el caso particular, ¿sí?, de una litis abierta o litis cerrada. ¿Sí? Fíjense que, en mi opinión, ¿sí? Y aquí cito como ejemplo la ley contencioso, la ley de procedimiento contencioso administrativo, la ley federal, ¿sí? La ley federal del procedimiento contencioso administrativo sí es muy expresa en señalar en su artículo primero, ¿sí?, que se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la parte que continúa afectando. Es decir, sí prevé una litis abierta de manera expresa, ¿sí? En el caso de la de Oaxaca, no le establece de manera expresa, ¿sí? Pero, ¿sí? Y esa por supuesto que es una consideración personal o interpretación, ¿sí? Si bien no le establece de manera expresa la de Oaxaca, pero tampoco establece una prohibición o exista o establece tampoco una restricción, ¿sí? Lo único que podemos encontrar, ¿sí?, en la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ¿sí?, es el artículo 99, ¿sí? El artículo 99 dice que la oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento para su consideración en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite será valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. Sí, algunos han considerado, es que ahí está esa disposición, sí, prevé una litis cerrada. En mi opinión, creo que no. ¿Sí? ¿Por qué no? Primero, porque el recurso de revisión en sede administrativo es optativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú te puedes ir directamente al juicio contencioso o al juicio de nulidad, pues, ¿sí?, ante el tribunal, ¿sí? O agotar el recurso de revisión en sede administrativa, como una segunda instancia, pero en sede administrativa, ¿sí? Y eso es muy común, por poner un ejemplo, ¿no? Caso de catastro, ¿no? Si tú una oficina registral te niega un acto, etcétera, recurres ese acto del registrador y conoce el área jurídica, ¿sí?, que en sustancia procede y conoce de ese recurso de revisión en sede administrativa, ¿sí? Ahí está la doble instancia. Y al venirte en juicio de nulidad ante el tribunal, en mi opinión, puedes impugnar tanto el acto
la primera instancia del registrador como el del jurídico, pues que emitió la segunda resolución en el recurso de revisión, ¿sí? Y este artículo 99, reitero, no es un impedimento para ello, ¿sí? Si no, sería, diríamos, una reducción al absurdo que aquel que no agotó el recurso de revisión, como es optativo en sede administrativa y que se puede venir directamente vía juicio de nulidad ante el tribunal, ¿sí? Puede impugnar todo, y aquel que agotó un recurso en sede administrativa solamente pueda impugnar o hacer valer vía concepto de impugnación los actos de la segunda resolución. ¿Sí me explico? ¿Sí? Bien. Hay una resolución de un tribunal colegiado aquí donde sí establece que hay una litis cerrada, pero en el juicio de inconformidad, ¿sí? Que es también competencia del Tribunal de Justicia Administrativa, particularmente de la Sala Superior, pero ese es contra actos, ¿sí? Del órgano de fiscalización superior del Estado, ¿sí? Entonces, ahí sí hay una litis, dijo el colegiado, ahí sí hay una litis cerrada, ¿sí? Y un claro ejemplo fue en un asunto de manera específica porque dice, oye, se vienes a impugno vía juicio de inconformidad una mala notificación, ¿sí? Pero además, vía juicio de inconformidad te hago saber que ya prescribió. ¿Qué prescribió? La facultad del órgano de fiscalización, de la Auditoría Superior del Estado, en términos lisos y llanos, ¿sí? Para instaurar ese procedimiento, ¿sí? Y en la resolución de Sala Superior se le señaló, está bien, eh, sí es procedente respecto a la indebida notificación, pero te regreso para que nuevamente la auditoría se pronuncie sobre la prescripción. Y el colegiado dijo que eso era lo adecuado, ¿sí? Que no podían pronunciarnos sobre la prescripción porque no prevé esa litis abierta. Pero reitero, ahí está en el juicio de inconformidad, que es distinto, ¿sí? Bien, aquí cito muy rápidamente algunos criterios jurisprudenciales y tesis sobre litis abierta. Dice, litis abierta en el juicio de nulidad del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no opera cuando el recurso hecho valer en contra de una resolución primigenia fue desechado y no se demuestra la ilegalidad de su pronunciamiento. ¿Sí? Es muy claro, pues, ¿sí? Por eso le decía que la Ley Federal del Contencioso Administrativo sí es muy clara en el artículo primero al establecerlo, ¿sí? La de Oaxaca no lo establece de manera expresa, pero tampoco contiene una restricción, insisto, en mi opinión, ¿sí? Bien, ¿qué otra excepción, o mejor dicho, aquí ahora voy a empezar a entrar a lo que son las excepciones a ese estricto derecho, ¿sí? Y cómo puede uno también, ¿sí? Si me permiten la expresión, jugar o interpretar, ¿sí? Esa suplencia de la queja, ¿sí? O esa no restricción de la litis abierta en la Ley de Procedimiento de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, ¿sí? ¿Y eso con base en qué? Eso precisamente mediante una interpretación o aplicación de la Constitución y de tratados internacionales. ¿Y dónde lo encontramos? Cuando uno tiene que juzgar con diversas perspectivas, ¿sí? ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Sí? Perspectiva de adulto mayor, interés superior de la niñez, perspectiva de género, de interculturalidad y además, ¿sí? Bajo un criterio de interseccionalidad, ¿sí? Cuando se conjugan dos o más de esas perspectivas, ¿sí? Sobre esas perspectivas o cómo juzgar bajo estos criterios, ¿sí?
Ya también existen muchos criterios del Poder Judicial de la Federación. Ya trates en jurisprudencia de la Suprema Corte o tesis de tribunales colegiados, ¿sí? Eh, es más, en algunas, como es el caso de la juzgada con perspectiva de género, pues hasta ha señalado los pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, identificar primeramente si existen situaciones de poder, ¿sí? Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias, fíjense, ¿sí? Esto, ¿sí? Ha llevado, particularmente a la Sala Superior, no ha llevado a emitir ya diversas resoluciones, ¿sí? Juzgando bajo esas perspectivas. Y aquí cito algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, valga la expresión, ¿sí? Cuando se jugó con una perspectiva de género por la renuncia de una mujer policía, ¿sí? La renuncia de una mujer policía. Ahí, aun cuando hubo una renuncia y la autoridad, ¿sí? Exhibió como prueba la renuncia y dentro de la fase probatoria, ¿sí? Y particularmente en audiencia de ley, cuando se desahogan las pruebas, ¿sí? Ofreció una testimonial porque dijo que había sido obligada a renunciar, no la desahogó la parte oferente, la parte actora, ¿sí? Nosotros ordenamos reponer, ¿por qué? Porque ella argumentó también que previo a esa renuncia, había tenido una enfermedad, ¿sí? Y había sido atendida de cáncer, ¿sí? Entonces, nosotros advertimos ahí, sí, un posible estado de vulnerabilidad. Y lo que se hizo fue ordenar reposición del procedimiento para que, fíjense, ¿sí? Por eso digo que con esas modulaciones el estricto derecho puede romperse, ¿sí? O puede modularse, pues, no romperse así, diríamos, de tajo, ¿sí? Eh, lo que se hizo fue ordenar reposición para que la sala unitaria se llegara de esas pruebas, particularmente porque ella mencionó de en dónde había sido atendida de ese cáncer, ¿sí? Se dijo a la sala unitaria, entre otras pruebas que de manera oficiosa tenía que desahogar, requiere el expediente clínico. ¿Sí? ¿Para qué? Para ver también las fechas en donde había sido atendida y las fechas en que había presentado la renuncia. ¿Sí? Y ya, entonces, digo, tampoco se determinó y sentencia de esta forma, no. Con libertad de jurisdicción, pero teniendo todas esas pruebas, sí emite la resolución que corresponda, ¿sí? ¿En qué otros casos, por ejemplo, se han emitido ya más de una resolución, ¿sí? Cuando se busca en perspectiva de adulto mayor, sobre todo tratándose de pensiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digo, de aquí como corolario, pues, sabemos que un gran tema de los estados y del país en general, ¿sí? Es el tema de pensiones, por lo que implica el impacto económico a las finanzas públicas, ¿sí? Sin embargo, también criterio de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte es el mínimo vital. Y muchas veces, ¿sí? Las pensiones que tienen ya las personas pues no alcanzan mucho menos para tener una vida digna, ¿no? Un mínimo vital, ¿sí? Y en ese sentido se ha declarado la nulidad y condenado a la oficina de pensiones para que le dé, valga la expresión, por lo menos el mínimo vital, ¿sí? ¿Y eso cómo? ¿Sí? Solamente cuando tú aplicas y juzgas bajo una perspectiva de adulto mayor, ¿sí? ¿Y eso qué es lo que cuál es lo que te permite, por qué le permite al operador jurídico y en este caso al tribunal resolver en ese sentido? ¿Sí? Porque haces una interpretación constitucional y convencional, ¿sí?
convencional, pues, directamente a la Comisión Americana de Derechos Humanos, ¿sí? En el tema de género, pues hacer una aplicación también, ¿sí? Del propio cuarto constitucional, 17 constitucional, ¿sí? Y lo relacionas con la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, la Convención de la CEDAW, ¿no? O la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, ¿sí? Y también, sí, aquí no omito señalar, también se han emitido criterios, ¿sí? Aplicando el principio de interculturalidad, ¿sí? Cuando alguna de las partes es una persona indígena, ¿sí? O advertimos que es una persona indígena, ¿sí? Incluye ya sea la propia parte actora o la parte demandada que puede ser la comunidad, ¿sí? Entonces, reitero, el juzgar con estos enfoques te permite la emisión de ese tipo de resoluciones, ¿sí? Así es que aquí nada más fíjense, yo nada más iba a poner como un ejemplo, ¿sí? Es una tesis aislada de la semana pasada, las que se publica en el Semanario Judicial este viernes pasado, es en materia penal. En materia penal hay suplencia de la queja para, casi casi hasta para el Ministerio Público, pues, hombre, es amplio, muy amplio, ¿no? Quizás a lo mejor, por la materia, diría, no puede ser tan similar la comparación de criterios, pero por la trascendencia de esta tesis, ¿sí? Me parece que puede ser un ejemplo muy claro que hasta dónde puede llegar, ¿eh? ¿Sí? Cuando tú juzgas bajo una perspectiva, ¿sí? El título de esa tesis dice Amparo Directo Penal, dice. No debe sobreseerse por inobservancia al principio de definitividad, el promovido por personas indígenas sentenciadas contra el fallo condenatorio de primera instancia, si desconocían que tenían derecho a apelarlo y el plazo legal para ello. Fíjense, ¿sí? ¿Qué aplicó ahí el colegiado? El principio de interculturalidad, bajo esa perspectiva, ¿sí? Pero lo trascendente aquí es que todos sabemos, ¿no? Debes agotar el principio de definitividad. ¿Qué debe haber hecho? Pues, bueno, contra esa sentencia condenatoria del Tribunal de Enjuiciamiento, irte al recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? Para que después te pudieras atacarlo vía amparo directo, pero aquí dijo que no, ¿sí? Digo, sin duda, y esa es otra, ahorita en un momento ya emito algunas conclusiones, ¿sí? Es lo que también me permite concluir en ese sentido, ¿no? Que eso es casuístico, si no puedes aplicar de manera general, ¿no? Dependiendo del caso, vas a ir aplicando esas perspectivas o vas a ir juzgando bajo este enfoque constitucional y o convencional, ¿sí? Pero créame que con el enfoque convencional te puede permitir, ¿sí? La emisión de este tipo de resoluciones, ¿sí? Y en incluso una muy reciente, esos que he mencionado, a quien guste, con mucho, gusto y le pongo dar los números de recursos, etcétera, para que si quiere, si desea profundizar o hasta, si nos desea hasta criticar, hombre, cómo hemos emitido esos criterios, ¿sí? Porque eso es lo que dije al inicio, ¿no? Esto es también para criticar, ¿no? No creo que tenemos este, la verdad absoluta, ¿sí? Este, es que le arreglo el número para que puedan obtenerse versiones públicas. Y en una reciente también comentaba, ¿sí? Se emitió me pareció muy interesante también, ¿sí? Ahí de una compañera magistrada, ¿sí? Sobre interés superior del menor, ¿sí? Este, porque de un sobreseimiento, en primera instancia, en segunda instancia, se pasó a una sentencia, diríamos, eh, condenatoria, pues si lo vemos en ese sentido para la autoridad, ¿no? Lo digo en un término liso y llano, ¿no? Declarándose una negativa ficta y
y por lo tanto la procedencia de esa solicitud, ¿sí? Una solicitud de pago en favor de un menor, ¿sí? Pero bueno, ¿sí? Con todo esto, ¿sí? Me permite arribar a algunas conclusiones, ¿sí? Y se las plamos ahorita enseguida. A ver, permítame, nada más estoy abriendo aquí, ¿sí? Conclusiones. A ver, primera, uno de los principios que rige la justicia administrativa es el estricto derecho, pero como toda regla, también tiene excepciones. Son las que he estado señalando, ¿no? Segunda, la reforma de 2011 trajo consigo la figura del juez constitucional local y con ella algunas técnicas interpretativas de los principios constitucionales, tales como la ponderación, la proporcionalidad, la razonabilidad, el principio pro persona, ¿sí? Etcétera. Una tercera conclusión es que, aun cuando la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa no establezca expresamente las litis abiertas, su no prohibición o restricción, ¿sí? Permite que se analice no solamente el acto de resolución impugnada, sino también el acto primigenio controvertido en sede administrativa, ¿sí? A partir de lo que establece su artículo 99, que se lo leí hace un momento, ¿sí? La única excepción es en materia probatoria, ¿sí? Ahí no puedes también, salvo que se trate de alguna categoría sospechosa y que juzgue con alguna perspectiva, ¿no? Como fue el caso que les comenté de esta mujer policía, ¿sí? Cuarta, el juzgar con alguna de las perspectivas o bajo el principio de interseccionalidad o criterio de interseccionalidad implica, fíjense, romper con el estricto derecho. ¿Por qué? Porque solamente así también puede llevarnos a cumplir con otro principio, como es el de la plena jurisdicción en materia administrativa. ¿Sí? Decimos, somos un tribunal de plena jurisdicción. Ah, bueno, pues el de plena jurisdicción te lleva a resolver así. Quinta, el estricto derecho no debe entenderse como un principio inamovible. Por el contrario, debe considerarse como una característica de la justicia administrativa, pero que frente a determinados principios constitucionales o convencionales debe ceder a fin de generar un verdadero equilibrio procesal entre las partes. Por todas esas consideraciones que ya les dije en el desarrollo de esta plática, ¿no? Y por último, ¿sí? Sexta, desde un enfoque constitucional y convencional, el estricto derecho encuentra modulaciones, pero ello debe ser caso por caso, a fin de no generar una diversa regla general que lo sustituya. Bueno, esas son las, magistrada Amparo, compañeras y compañeros, ¿sí? Algunas de las conclusiones que me permití desarrollar, ¿sí? O establecer a partir del desarrollo de este tema, ¿sí? Y le reitero, no, y por supuesto que no tengo ni mucho menos la verdad absoluta, ¿sí? Por el contrario, ¿sí? Pero ya analizando la ley de procedimientos, criterios, juzgar con esas perspectivas, ¿sí? Es que digo, a ver, el principio de estricto derecho es como toda regla general, ¿sí? Eso, ¿sí? Y por lo tanto, tiene excepciones, ¿no? Y esas excepciones las encontramos en lo que he comentado, cuando un juzgador, frente a un caso en el que puedas advertir una categoría sospechosa, tienes que aplicar o juzgar bajo una perspectiva, ¿sí? Y eso que te lleva a juzgar con un enfoque constitucional y convencional. Y eso, concluyo, ¿sí? Per se genera o nace también, o se constituye un juez constitucional local en materia administrativa. Bien. Muchas gracias por su atención y abierto a las críticas y a preguntas también. Gracias, magistrada. Bueno, pues muchas gracias, magistrado, por su excelente ponencia.
Y pues gracias a las personas de Facebook que andan por aquí comentando, le dejan varios saludos. Francisco Martínez Ramírez, un saludo. Yara Viloria, saludos al magistrado Manuel. Citlali Caballero, envío un saludo. Hay más, pero no, bueno, yo no le sé mucho acá, pero hay más saludos que le hacen llegar al magistrado y que en términos generales manifiestan que les gusta mucho la ponencia. Y pues bueno, en efecto, como lo comentaba usted, un magistrado, el procedimiento administrativo que nos rige aquí en Oaxaca, pues en efecto está regulado por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa y precisamente el artículo 21 de esta ley engloba lo que son los principios del procedimiento, estableciendo que todos estos principios, como son el de legalidad, el de sencillez, el de celeridad, oficiosidad, eficacia, publicidad, buena fe e informalidad, operan en favor del administrado. Y también este artículo 21 prevé que en términos generales el procedimiento administrativo lo que busca es ampliar las posibilidades de legalidad y de certeza jurídica para el administrado, además de que tiende a garantizar lo que son sus garantías procesales y también se rige bajo los principios que ya comenté. En efecto, como dice usted, el procedimiento administrativo, pues tiene como característica esta de regirse bajo el principio de estricto derecho, y la ley precisamente por eso prevé que este estricto derecho opera mayormente tratándose de la autoridad, ya que tratándose del administrado opera lo que se denomina como la suplencia de la queja. E inclusive al momento de esta ley de describir cómo deben de ser las sentencias, prevé que en las sentencias el juzgador debe de justificar, en su caso, si suple la deficiencia de la queja en favor del administrado. De modo que, como usted lo dice, efectivamente, la ley pues es muy garantista, es una ley garantista, es una ley que de sí misma, eh, de alguna manera, trae, eh, yo considero pues un poco ocultos estos principios de convencionalidad y constitucionalidad. Efectivamente, al hacer una interpretación de los artículos, pues se les puede ver, ¿no? Se les puede rescatar a estos principios. Es muy interesante lo que contempla usted lo que comenta usted acerca de la litis abierta. Y en efecto, me parece que atendiendo a la ley o a la interpretación más favorable y también desde luego con el objetivo de garantizar estos principios en favor del administrado, pues los juzgadores nos vemos en la obligación de atender a la litis abierta aun cuando la ley no lo prevé expresamente. La ley de procedimiento del procedimiento contencioso administrativo federal sí prevé la litis abierta, lo que no ocurre en nuestra ley local. En efecto, lo que no está restringido, pues está permitido, ¿no? Y bajo esta perspectiva, si la litis abierta no está tajantemente prohibida, pues como ya lo mencionó usted, vale la pena que los juzgadores la implementemos en el estudio de los casos que se nos presentan, ¿no? Con sus debidas, um, yo diría, con sus debidas salvedades por el orden en que debe de atenderse al momento de estudiar una litis abierta. Entonces, me parece que es muy interesante todo lo que usted menciona. Y bueno, por ahí, pues también, sin olvidar desde luego que, pues para la aplicación de los métodos de argumentación jurídica o interpretativos, pues sí es importante que nosotros acudamos para ver si ya existe una solución anterior antes de acudir a la implementación de los principios de derechos humanos, ¿no? Se entiende que cuando ya tenemos que acudir a estos principios de derechos humanos y a la interpretación con estas perspectivas, pues es siempre que la ley no nos brinde la solución, siempre que no podamos a encontrar algo que nos permita por ahí eh, brindar la solución, ¿no? Porque estas perspectivas me parece que siguen ciertos estándares, ciertas
sí cumplen con ciertos estándares. Conocemos la resolución de la que habla, que recientemente pronunció la magistrada Itzel, ya la estudiamos, este, y bueno, pues sí hemos observado que han mencionado ahí el interés superior de la niñez. eh, es motivo de estudio, no es motivo de análisis. Y la plática que usted acaba de dar es bastante interesante. Creo que nos da para seguirnos acá en la larga. Quiero felicitarlo por la ponencia, pero también quiero felicitarlo por toda la porra que trae aquí en Zoom y que trae en Facebook, ¿no? Trae usted una porra tremenda, muchos seguidores. Fernando Vázquez Quintas dice, ¿puede aplicar la litio abierta en materia de negativa ficta? Es una pregunta que le hacen, magistrado. Si se puede aplicar la litis abierta en materia de negativa ficta. ¿Qué opina usted? Eh, en el, Fíjese que muy buena pregunta, y gracias, magistrada, porque además debo señalar aquí que sí, una verdad experta también en materia administrativa es la magistrada Amparo, hombre, ¿sí? Entonces dije, es un doble reto también hablar de esos temas aquí frente a todas y todos quienes nos acompañan esta tarde, pero también frente a la magistrada. En la negativa ficta, si pueden. A ver, en la negativa ficta lo que se parte es de que tú presentaste una solicitud, ¿sí? Y lo único, como si fuera un derecho de petición, ¿no? Pero a diferencia del derecho de petición vía de amparo, que la sentencia en el juicio de amparo es obligar a la autoridad que conteste, en la negativa ficta, parte de que ya está la negativa, que la autoridad te negó, ¿sí? Eso no releva de prueba. Una cosa es que actualizar, ¿sí? La negativa, que se actualiza la figura de la negativa por el plazo o por el transcurso del plazo. Pero otra cosa es, ¿sí? Lo que tú le solicitas a la autoridad. Y eso no te releva de prueba, ¿eh? ¿Sí? Por eso decía también que las excepciones dentro de que puede existir desde este enfoque constitucional o convencional, ¿sí? eh, También puede tener unos grandes diques, ¿no? Y ese es el relevo de prueba, salvo como el caso que les mencioné, cuando juzga con perspectiva de género, ¿sí? Pero que es tan evidente, pues, ¿sí? Claro, como dijo la magistrada, ¿no? Siguiendo los pasos, ¿sí? Los pasos para juzgar con perspectiva de género también son bastante claros y ya la Corte lo dijo, ¿no? Primero identificas si existen situaciones de poder, no unas relaciones asimétricas, ¿sí? Segundo, cuestionar los hechos. Ahí, y el cuestionar los hechos vas a valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo, ¿sí? Salvo que también ahí puede haber el relevo de prueba, pero también, no tanto relevo, más bien obligar al juzgador de manera oficiosa, fíjense, a recabar las pruebas. Pero bueno, en síntesis con lo que, en relación a la pregunta, sí, no te releva de prueba, ¿no? La negativa ficta, sí. Claro, sí, muchas gracias. Sí, y tenemos, bueno, esta fue la pregunta de Martín. Aquí tenemos un comentario de Citlali Caballero que dice, con respecto al sistema de pensiones, tiene usted toda la razón, es un problema actual para los trabajadores de base del gobierno del estado de Oaxaca. Es necesario actualizar absolutamente todo el sistema normativo que actualmente rige y así lograr un equilibrio conforme a derecho en beneficio de todas y todos los trabajadores. Son los comentarios que hasta ahorita han hecho. Y pues en este momento le damos el uso de la palabra a las personas, compañeros que nos acompañan aquí en Zoom. Si alguno de ustedes quisiera hacerle alguna pregunta al magistrado, algún comentario sobre la ponencia, pues se abren los micrófonos para ustedes. Maestro Enrique, no se le escucha. Veo que mueve su boca y veo que activó su micrófono, pero no le escucho.
Ah, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues ya nos escribió a través del chat, pues eh, como lo puede usted constatar con sus propios ojos, magistrado, pues es una felicitación más para usted. Y bueno, gracias, maestro Enrique. Sí, abundar un poco más sobre la pregunta del compañero Fernando Vázquez que preguntaba en Facebook sobre la litis abierta en materia de negativa ficta, pues lo que pasa es que la negativa ficta primero tiene que ser declarada por el tribunal, si se configura o no se configura la resolución negativa ficta. Y más que una litis abierta, lo que se hace es un estudio de fondo sobre la presuntiva negativa que se ha generado. Entonces, pues realmente lo que hace el tribunal es hacer un doble estudio. Primero, sobre si se actualiza la resolución negativa ficta, si se configura en términos de los requisitos que prevé la ley, y posteriormente hacer un estudio de fondo sobre la negativa que presuntivamente ya ha emitido la autoridad, ¿no? ¿Podría equipararse a una litis abierta? Pues quizá, ¿no? Quizá podría equipararse, pero pues sí es un poco complicado, ¿no? Como decía el magistrado, lo que sí no releva es a probar, a demostrar, ¿no? Que se hizo una petición ante la autoridad para que se pueda tener por actualizada primero la resolución negativa ficta. Eh, Este, si me permite, magistrado, nada más abundando un poco sobre esto, hacer esta pregunta, sí, voy a poner un ejemplo muy claro, sí, este, como lo dije y lo reiteró la magistrada, el primer elemento es que se actualice, ¿no? Si se actualiza, pongamos un ejemplo, ¿no? Valga la experiencia. A ver, lo muy común es, eh, solicitan el pago porque el cumplimiento de contrato, ¿no? ¿Sí? Y un contrato con la administración pública, estatal o municipal. El actor dice, no me pago, ¿sí? Está bien. No te dijo nada, no te contestó la autoridad dentro del plazo de ley, ¿sí? Por lo tanto, se actualiza la negativa ficta. ¿Qué quiere decir esto? Que la respuesta de la autoridad es no procede, ¿no? Pero ese hecho ya te releva a ti de probar, no. Entonces, es el siguiente paso que dice la magistrada, ¿no? El tribunal debe analizar si efectivamente, primero, la existencia del contrato, segundo, las obligaciones pactadas en el contrato, tercera, que se obligó la autoridad, ¿sí? Y ahí, primero, vuelvo a insistir, no te releva de prueba, ¿sí? Puede darse una litis abierta, ¿no? Ahí sí dependerá del caso concreto, ¿sí? Así es que, pero bueno, solo eso quería puntualizar, magistrada, en relación a esa pregunta. Muchas gracias, magistrado. Por acá hay otra pregunta que dice, de acuerdo a la exposición, entonces, ¿el procedimiento ante el tribunal puede considerarse garantista? Pues diría que si partimos de una interpretación literal como garantía, como norma, como garantía de justicia, sí, sí. Si la pregunta viene garantista en el sentido que te va a relevar, sí, de pruebas, sí, de manifestar los hechos, pues no, sí. Por eso yo digo, no deja de ser de estricto derecho, ¿sí? Pero en determinados casos, e insisto en ello, es casuístico, ¿sí? Te puede actualizar para que puedas juzgar bajo alguna de estas perspectivas, ¿sí? Entonces, depende ahora sí que de qué enfoque vemos la expresión garantista, ¿no? Sí. O- Eso sería. ok, gracias, magistrado. Hay otra pregunta. Pregunta José Carlos, que si cuando se habla del principio dispositivo es lo que debe entenderse por estricto derecho.
Pues sí, bastante similar, ¿no? Porque está a disposición, pues las partes son las que deben impulsar, las partes son las que deben probar, acreditar los hechos, etcétera, ¿no? El principio dispositivo, ¿no? Sí. Y yo diría también aquí, me parece que también se actualiza el principio de contradicción, ¿no? Sí. Argumento contra argumento, ¿no? O refutación. ¿Sí? Y ambas partes pueden, la autoridad y la parte actora, que es el administrado, ¿sí? Pues también tiene, pueden y deben probar, ¿sí? En ese contexto, sí, podríamos hacer una similitud entre el principio dispositivo y el estricto derecho, ¿no? Sí. Sería cuanto más. Muchas gracias, magistrado. Pues eh, aquí vamos a ir escribiendo también. Bueno, le voy a pasar yo a usted los demás, los demás mensajes que vayan llegando. Es que hay unos que ya se fueron para abajo y la verdad, como no conozco la plataforma, no se los puedo leer, pero los voy a ir sacando y ya se los hago llegar. Por lo pronto, magistrado, pues le doy las gracias por la ponencia, le doy las gracias por el tiempo, por la disposición, por la preparación, pero sobre todo por la solidaridad que tiene usted para con la barra de abogados, Carlos Santiago Nino, y por habernos apoyado en este tema el día de hoy. Y como les decía, pues en el marco de la celebración del Día del Abogado, y pues de todas maneras, insisto, para las demás compañeros, compañeras que siguen la barra de abogados, no se pierdan las actividades que con motivo de esta celebración se están desarrollando y se están preparando. En la página ya se ha anunciado, el próximo sábado tenemos unos juegos de básquetbol que van a estar muy interesantes y el día domingo hay un torneo de ajedrez. Entonces, también para el magistrado, para los compañeros que están aquí en la plataforma de Zoom, si les es oportuno acompañarnos, por favor acudan en estos días. Bienvenidos sean, sería muy interesante que ustedes participaran en el torneo de ajedrez. Nos apoya a organizarlo el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. La magistrada presidenta Sandra Pérez Cruz nos apoya en la preparación del torneo de ajedrez y pues los torneos o los juegos para el día sábado ya están preparados. Aquí hay un saludo del maestro Constantino, excelente ponencia para del magistrado Manuel. Y también aquí en Zoom, pues más saludos, más abrazos, ¿no? De parte del maestro Juan Gómez, muchas gracias, maestro. También de la maestra Claudia. Y pues bueno, sin más por el momento, le doy las gracias a todas y a todos los que nos acompañaron en la página de Facebook, a los compañeros que nos acompañan en la plataforma de Zoom, reiterándoles que los esperamos este próximo jueves. Tenemos nuevamente una actividad en la barra de abogados Carlos Santiago Nino y pues síganos en estas actividades que vamos desarrollando cada semana para fortalecer los lazos académicos y también para poder generar pues la discusión, el debate y poner temas de interés en el foro académico y en el foro jurídico de Oaxaca. Que tengan todas y todos muy buena tarde. Hasta luego.